Bueno, nos queda la última parte de lo que yo voy a explicar, si bien no es la última parte de la unidad 6, es la última parte de lo que va a entrar dentro de mi clase, que es lo que se conoce como derecho ambiental o el derecho o las normas jurídicas internacionales que protegen el medio ambiente. Por medio ambiente se debe entender como todo aquello que rodea al ser humano, es decir, todo aquello que forma su hábitat, y por el derecho internacional ambiental debemos referirnos justamente a todas aquellas normas jurídicas tanto sustantivas como de procedimiento, cuyo objetivo primordial es la protección del medio ambiente. En cuanto a los antecedentes de cómo nace o cómo va evolucionando este derecho ambiental, hay que dividir la evolución en 4 periodos. En el primer periodo, este primer periodo, mejor dicho, se caracteriza por la protección de los recursos, pero en forma individual, es decir, no se concibe en esta primera etapa no se concibe a los recursos naturales como que forman un todo, como que, digamos, es necesario preservar el medio ambiente en su conjunto, sino que se los va protegiendo en forma individual. Por ejemplo, la conservación de ciertos seres vivos en los ríos o en los mares, es así como nacen convenciones para proteger la pesca o preservar justamente a ciertas especies de la depredación. Se va tomando conciencia de que la industria provoca serios deterioros en la flora y en la fauna, entonces se busca limitar el desarrollo industrial de los estados, pero como vuelvo a decir, los recursos son tratados en forma individual sin tener conciencia de que forman parte o que están relacionados con el medio ambiente. E incluso lo que se protege en realidad o lo que se busca limitar al limitar la actividad, ya sea económica, comercial o industrial, es la protección de los recursos de cada estado, pero no la protección de los recursos del mundo. Por ejemplo, en esta primera etapa se consideraba que los recursos naturales que se encontraban en las zonas comunes, como por ejemplo puede ser la alta mar, eran res nullius y por lo tanto no eran objetos de protección. En este periodo nace la primera convención ballenera, es decir, que tenemos como objetivo evitar la depredación de las ballenas en 1931. Después tenemos un segundo periodo que se inicia con la creación de la ONU y el nacimiento de sus organismos especializados. Acá ya se empieza a hablar del medio ambiente en forma global, se inicia todo lo que se conoce como la protección del medio ambiente, a partir de la ONU se da comienzo a lo que fue la Conferencia de Estocolmo de 1972, que es la conferencia cuya se puede decir que es la que forma base o da el puntapié inicial para el nacimiento del medio ambiente. De esta conferencia de Estocolmo nace una declaración que contiene 26 principios. El más importante es el principio 21 y una agenda de plan de acción que da nacimiento al PNUMA, o sea, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El tercer periodo va desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 hasta la de Río de 1992, donde se van adoptando múltiples e importantes documentos regionales que digamos, van cada uno protegiendo los recursos de manera separada, o sea, no en su totalidad. Por ejemplo, nace la CONVEMAR en 1982, que es la Convención de los Derechos del Mar, y ella trata un capítulo muy importante para la protección de los recursos vivos dentro del mar o en el mar. A través justamente del auspicio de la protección de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, es decir, del PNUMA, se redactan una serie de principios que dan digamos, que dan lugar a lo que se conoció como la Carta de la Tierra, que se sanciona o nace, digamos, en 1982. Y tenemos, bueno, la conferencia más importante, que es junto con la de Estocolmo, que es la de Río del 92, en la cual de la cual surgen 3 documentos no vinculantes, que son sobre medio ambiente y desarrollo, afirmación sobre el principio de protección de bosques y la llamada Agenda 21, que es un plan de trabajo. Y a su vez se pone a disposición de los países la posibilidad de firmar 2 convenciones, una sobre diversidad biológica y otra un convenio marco sobre cambio climático. A partir de la conferencia de Río más 20 nacen los principios de equidad generacional, de información o del deber de información, el precautorio, el contaminador pagador, y también se toma conciencia de la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental
al realizar ciertas actividades, porque ya se empieza a entender que hay ciertas actividades que son ultra peligrosas para los estados o que son que se denominan ultra peligrosas, como son, por ejemplo, la actividad nuclear. Entonces es necesario justamente que se realicen impactos ambientales, o la petrolera, o la actividad nuclear o la petrolera, pueden traer son muy peligrosas, digamos, para el medio ambiente y pueden ocasionar daños irreparables. Y por eso es que a partir de esta conferencia ya se empieza a tomar conciencia de la necesidad de realizar impactos ambientales o evaluaciones de impacto ambiental antes de realizar este tipo de actividades. Y por último tenemos el cuarto periodo, que va desde la Convención de Río de 1992 hasta la Convención de Río +20. Acá en realidad ya se empieza a unir los conceptos de política internacional con medio ambiente, es decir, que se trata de que todo sea, de que pase a formar parte de un todo, que esté relacionado. La política internacional se inmiscuya también en la protección del medio ambiente, es así como nace, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, y lo que se trata de reducir ya en esta etapa o de proteger es el medio ambiente en su totalidad. Por eso es que se protege, por ejemplo, la capa de ozono, se trata de reducir la cantidad de gases que se emiten y que son contaminadores justamente. Como ya dije, todas estas conferencias van haciendo principios y son muchos los principios, en realidad muchos de estos principios son a su vez reformulaciones de principios anteriores. Entonces, con que se sepan algunos, los más importantes, yo creo que es suficiente. Para estudiar este tema que no les había dicho, yo les recomiendo la bibliografía de Barbosa, está muy claro, y también González Napolitano. También pueden ver páginas de internet, como es por ejemplo la página oficial del PNUMA. Allí también pueden encontrar información muy valiosa, o de cada uno de los protocolos también. Bueno, si vamos a hablar de los principios, tenemos que los principios jurídicos que nosotros tomamos en derecho ambiental son aquellos principios que han logrado una consagración dentro de la práctica internacional. Ahora bien, son conceptos generales, no son principios duros, es decir, todavía no adquieren la forma de costumbre o la obligatoriedad de costumbre, porque el derecho al medio ambiente es un derecho, el derecho internacional ambiental es un derecho nuevo para lo que es nosotros, para la concepción que nosotros tenemos digamos, para lo que es el derecho internacional público. Y estos principios, algunos están contenidos en las convenciones y en los tratados, y otros son derivados de la doctrina. Y como ya dije, como no son principios duros, todavía no son costumbre, o no tienen obligatoriedad de costumbre, pueden ser reformulados a lo largo del tiempo y pueden ir sufriendo cambios. El principio más importante que tenemos dentro del derecho ambiental es el principio 21, que nace justamente de la Conferencia de Estocolmo. En este caso, el principio 21 establece que los estados tienen el derecho de explotar sus propios recursos en aplicación a su propia política ambiental, y la obligación de asegurar que las actividades que se llevan a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen el medio ambiente de otro estado. Entonces, vemos que este principio 21 tiene dos parámetros. Por un lado, se enfoca en la soberanía del Estado, es decir, cada Estado tiene el derecho a explotar sus propios recursos en forma exclusiva y excluyente. Fíjense que esta conferencia ha sido o fue, digamos, realizada en tiempos muy cercanos a lo que es el primer periodo del derecho ambiental, cuando lo que se protegía eran los recursos individuales. Es por eso que lo primero que se establece o se deja sentado es que cada Estado tiene el derecho a explotar sus propios recursos naturales, o teniendo en cuenta justamente el concepto de soberanía. Pero el segundo parámetro establece un límite. Perfecto, pueden explotar sus recursos naturales, pero esa explotación de ningún modo puede dañar el medio ambiente de otro estado. Ese es un límite de la explotación que cada estado puede realizar de sus propios recursos. Después tenemos el principio de cooperación. En realidad, la cooperación es un principio que se encuentra presente en todo el derecho internacional público, incluso se encuentra hasta consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, y en materia ambiental también se sigue el principio de cooperación. En la Conferencia de Estocolmo de 1972 se proclama que las naciones deben emprender una labor coordinada entre sí para prevenir y salvaguardar los recursos humanos. Debe haber una colaboración en el intercambio de información, en la experiencia, en la investigación científica y en la financiación, también de políticas para la protección de los recursos humanos. Después tenemos el principio de prevención. Este principio de prevención se basa
en los principios generales de buena fe, de no abuso del derecho y de responsabilidad. ¿Qué significa el principio de prevención? Significa que los estados, al realizar una explotación o llevar adelante una actividad que pueda poner en peligro el medio ambiente, tienen que realizarla con la diligencia debida. ¿Qué es la diligencia debida? Es el conjunto de deberes o estándares mínimos que un Estado tiene que realizar o que tiene que aplicar dentro de su actividad y que son exigibles. O sea, ¿qué significa? Que la actividad que va a desarrollar el Estado tiene que hacerse con una diligencia debida, es decir, practicando actos o un comportamiento estándar exigible para todos los estados, o sea, un mínimo comportamiento exigible para todos los estados. Y de esa manera prevenir futuros daños. Esta diligencia debida o esta prevención no es obligatoria, es decir, no está obligado a prevenir. No puede garantizarse un resultado final de que si tal actividad se realiza con la diligencia debida no va a haber daño. Como eso no se puede prever, lo que se pide es que por lo menos esa actividad se realice con una prevención adecuada para evitar el daño, para tratar de evitar el daño, o que si el daño se produzca, las consecuencias sean mínimas. Después tenemos el principio de precaución, que es un principio controvertido. No toda la doctrina entiende que esto es un principio, para parte de la doctrina no lo es. La idea de precaución ya se recepta en la Conferencia de Río de 1992, cuando expresa que cuando haya hay peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como una razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. O sea, que si un Estado va a realizar una actividad hay peligro de que esa actividad produzca un daño grave e irreparable, como puede ser, por ejemplo, en los casos de la actividad minera, la falta de certeza, es decir, el hecho de que no haya certeza de que efectivamente si realizamos esta actividad se va a provocar este daño, no es una excusa para que no adopte las medidas necesarias para prevenir ese daño. O sea, que no es una excusa para que el Estado no adopte la actividad o los actos necesarios para prevenir justamente ese daño. Ese es el principio de precaución. Bueno, este principio de precaución está en casi todos los tratados multilaterales de medio ambiente, ha sido receptado. Después tenemos el principio de desarrollo sostenible. Este principio de desarrollo sostenible busca compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico. También surge la Declaración de Estocolmo y abarca el concepto de equidad intergeneracional concepto de equidad intrageneracional e intergeneracional. Intrageneracional porque digamos, la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales tiene que ser realizada de manera digamos, en forma actual, es decir, justamente para que haya equidad intrageneracional, es decir, equidad entre todos en la generación en el momento en el cual se está desarrollando esa actividad. Y también esa actividad debe ser realizada para preservar a las generaciones futuras, por eso intrageneracional. Es decir, que el desarrollo de una actividad económica debe ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las generaciones futuras y a las necesidades ambientales actuales. Y después tenemos el principio del contaminador-pagador. Este principio es muy simple, lo que establece es que quien contamina debe asumir los costos de los daños que esa actividad acarreó. O sea, el que contamina tiene que pagar los daños y hacerse cargo de todos los gastos. Eso significa el contaminador-pagador. Bueno, tenemos después que hablar de las cumbres. Las cumbres son justamente estas conferencias que fueron propiciadas por la ONU para llevar adelante una protección del medio ambiente. En inglés se denominan summit, y en estas cumbres participan los jefes de Estado o los jefes de gobierno, y son reuniones justamente que organiza la ONU para que las delegaciones intenten llegar a un acuerdo global respecto a cómo se va a realizar un plan de acción y cuáles son los puntos más importantes para la protección del medio ambiente. La primera conferencia es la de Estocolmo de 1972, de la cual ya he hablado ampliamente. Acá nace entonces el vocablo de ecodesarrollo,
que es justamente esto de unir la protección del medio ambiente con el desarrollo económico. Y es la conferencia más importante para el medio ambiente. Después tenemos la conferencia de Río de 1992, donde también se reúnen los líderes mundiales, se establece lo que se conoce como la Agenda 21, que era un ambicioso plan o programa de acción para el desarrollo sostenible a nivel mundial. Se trabajó básicamente sobre contra el cambio climático, la protección de los bosques o de la biodiversidad y la eliminación de algunas sustancias tóxicas. Como ya dije, se crearon 3 declaraciones no vinculantes, 2 convenciones que se pusieron a la firma de los demás estados y luego de 20 años de la Cumbre de Río del 92, se celebró la Cumbre de Río más 20, que en realidad fue un fracaso. Esta Cumbre de Río más 20, fracasó porque no asistieron los líderes más importantes del momento, como Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron, y sin el apoyo, ustedes saben, de aquellos de los países más influyentes en el mundo, obviamente que las políticas que puedan adoptar los demás países no van a tener el mismo peso que si lo hubiesen adoptado, que si hubiesen participado los líderes mundiales o los países más importantes. Por eso es que se dijo que la conferencia de Río más 20 fue un fracaso, es decir, que prácticamente no se emitieron documentos importantes o que significan algún cambio respecto a lo que ya se venía adoptando con anterioridad. Otra de las cumbres importantes fue la de Johannesburgo en el 2002. En esta cumbre o en esta conferencia que se denominó Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, se aprueba un plan de acción con medidas concretas, con metas y objetivos específicos a un plazo fijo o a un plazo determinado. Y lo más importante respecto de la cumbre de Johannesburgo, que ya algo se había esbozado en la cumbre de Río del 92, es incluir dentro de lo que sería un problema para el medio ambiente la pobreza, la guerra. Por eso es que se busca erradicar la pobreza, que todas las personas tengan acceso al agua, a los servicios mínimos de salud, de una vida digna, o sea, digna, a los servicios de saneamiento, porque todo ello justamente también va en contra del medio ambiente. Bueno, lo que les he explicado de derecho ambiental es suficiente. Ahora yo les voy a dejar o les voy a subir al aula virtual el fallo de la Corte Internacional de Justicia que dirime la zanja la cuestión de las papeleras, que es uno de los pocos fallos que la Corte Internacional de Justicia dicta sobre materia ambiental. Lo que pasa es que en materia ambiental no tenemos un organismo específico o un órgano específico de contralor. Tenemos el Programa de Naciones Unidas, como te dije, que es un programa que tiene obviamente sus órganos, pero en realidad todas las acciones que pueda realizar el Programa de Naciones Unidas son acciones que no son vinculantes ni obligatorias. Después tenemos algunos órganos específicos según el tratado, por ejemplo, de la CONMEMAR, tenemos el Tribunal del Mar, y la Corte Internacional de Justicia se fue metiendo de a poco en asuntos ambientales. Uno de los pocos fallos que ha tratado, zanjado estas cuestiones fue justamente el de las papeleras, y después tenemos otro de los daños transfronterizos entre Honduras, Costa Rica y Nicaragua respecto al río San Juan, que también se los voy a enviar para que lo vean en el aula virtual. Con esto que yo les he explicado es suficiente. Entiendo que obviamente queda tanto en el punto 1 como en el punto 2, como en este punto tendrán que completar con la bibliografía, pero lo que yo les he dicho les he pasado las pautas necesarias o las guías necesarias para que ustedes puedan preparar esta bolilla y puedan estudiar para la materia. Bueno, cualquier inquietud, ustedes ya saben que mi clase de consulta es de los lunes 19:30 a 20:30, y si no, me pueden enviar un mail también para preguntarme a mariadelasmercedes.moya@gmail.com. Bueno, con esto los dejo y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.